Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. Today we have another class and we are going to talking about something related to the beatitudes. Maybe you remember yesterday we introduced about the new value. We are going to talk about a new series, and this series is about the beatitudes and English. And for today, we are going to explain something else about this series. Remember, in this week, we are going to introduce this topic for the recent values that is important for our life. Okay, let's see. Vamos a iniciar. Bienvenidos. Esperando pues que se encuentren con bien. Vamos a iniciar la clase de este día. Ayer veíamos que siempre de estos mensajes que vemos al principio de la clase, que tomamos unos pequeños minutos para explicar algunas cosas relacionadas a la fomentación de valores, ¿verdad? Pero no cualquier tipo de valor, sino valores cristianos, que de hecho, no sé si en su grupo, pero muchas veces se mencionar el caso de que, pues, si ustedes revisan los human rights, todos los derechos humanos, en su mayoría están inspirados en derechos o valores, digamos, que están en la Biblia, ¿verdad? De ahí han extraído todo eso, modificando algunas cosas, agregando otras, pero en resumen son las mismas cosas. Entonces, esta semana vamos a partir con una nueva series, es una nueva serie. Esta se llama Bienaventuranzas o Beatitudes, que es la palabra que analizábamos el día de ayer. Antes de ir a los versículos que vamos a ir viendo, porque vamos a examinar Matthew, de la number 5, the Matthew chapter number 5, from versicle number 1 to versicle number 12. Eso es lo que vamos a analizar durante varias semanas. Algunos dicen que las bienaventuranzas son 8, otros dicen que son 9, otros hacen 2 en una, en la del final, ¿verdad? Y ahí es donde se discrepa un poco si son 9 o si son 8. Pero antes de ir a verlas, debemos estar conscientes de algo. Ayer decíamos que la palabra bienaventuranza, que se puede traducir también como dichoso, en inglés beatitude o blessed, que podría ser también como bendecido o alguien feliz, decíamos que proviene de una palabra que en hebreo se llama macario, ¿verdad? O macá. Bueno, eso ya lo tenemos como contexto, pero decíamos que un macarismo es una especie de figura literaria. Bueno, pues vamos a aclarar, digamos, en términos qué figura literaria es un macarismo. Y vamos a llegar a lo que en inglés se le conoce como una paradox. Paradox. En español es una paradoja y verán que en francés pues tiene un vocablo similar, ¿verdad? Es casi el mismo vocablo en inglés, solo que se le agrega una E al final. Bueno, pues paradoja o paradox, que es la que nos va a interesar en English, viene del latín, que es paradoxa, que es lo contrario a la opinión común. Así se define una paradoja, como lo contrario a la opinión común. Las paradojas son utilizadas para enseñanzas. Es decir, a través de una paradoja se puede aprender, ¿verdad? Entonces, debemos de ver las beatitudes o las bienaventuranzas como paradojas. Eso es lo primero que vamos a tomar en cuenta, que son paradox. Entonces, antes de ir a ver eso, pues lo primero es que vamos a ver qué es una paradox de acuerdo a dictionary.com. En esta herramienta vamos a encontrar en primer lugar, miren que las primeras 3 sílabas del vocablo pues tienen un sonido I. De ahí de hecho es la sílaba tónica, ¿verdad? Esta que está acá, por. Luego, miren, esta A se queda solita y es el schwa. Por a, por a, por a. Y luego esta D-O-X, pues la O es aquella O que suena como sacando una A-O, ¿verdad? Como una mezcla de A-O, DAX. Y la X, recordemos que tiene un sonido de K y S mezclada. Paradox, paradox. Y miren qué curioso, una schwa en medio. Bueno, y si vamos a la definición, nos dice que es un noun, es un nombre. ¿Para qué? Para a statement or proposition that seems self-contradictory or absurd, but in reality expresses a possible truth. Veamos, miren, interesante.
Vamos a hablar de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son paradox. Habíamos dicho que es un macarismo, pero los macarismos, digamos, en términos de figuras literarias, ya son una especie de paradoja. Y nos dice el diccionario, ¿verdad? Dictionary.com nos dice que una paradox es una oración o una proposición que parece, dice, that seems, que parece self-contradictory, que parece autocontradictorio, or absurd, o absurda, dice, but in reality expresses a possible truth, pero en realidad expresa una posible verdad. Bien, el number 2 nos dice, a self-contradictory and false proposition. Es casi lo mismo de arriba. La de arriba es quizás más completa, porque esa solo dice que una paradox es una autocontradicción y también puede ser una falsa proposición. Luego en el number 3 nos dice, any person, thing or situation exhibiting an apparently contradictory nature. Cualquier persona, cosa o situación que exhibe, dice, una aparente contradicción a lo natural. El number 4 nos dice, an opinion or a statement contrary to commonly accepted opinion. An opinion or statement contrary to commonly accepted opinion. Es una opinión o una oración, dice, contraria a lo que a la opinión común o a lo que es aceptado por la mayoría de las personas. Podríamos decir, es lo contrario al common sense. Es una opinión que va contraria al sentido común. Entonces, vamos a ir analizando cada una de las paradox que se encuentran dentro de lo que es el Sermón del Monte, ¿verdad? Que es con lo que Jesús inició, digamos, su ministerio público. O el primer discurso que lo hizo así abierto a una gran cantidad de personas. Y debemos tener como precedente, ¿verdad? Que su discurso inicia con paradojas, o paradox, o ahí tendríamos entonces esta situación, ¿verdad? Las paradox. Bien. Bueno, vamos entonces a dejar esta idea acá, ¿verdad? Para proseguir con la clase. A medida vayamos avanzando, vamos a ir viendo, como es una serie, ¿verdad? Vamos a ir viendo detenidamente cada una de las bienaventuranzas. Pero lo que debemos de tener en cuenta ahorita es que estas beatitudes son paradox, son paradojas. Significa que cuando Jesús las dijo, si las leemos así, sin analizarlas mucho, sin ponerle mucha atención, vamos a decir, pero eso es contrario, eso es contradictorio. Pareciera que el Lord Jesus nos estaba diciendo algo falso, pero que al final es muy real. Incluso ahorita no hemos visto más acerca de la definición de paradox, porque lo voy a dejar para la otra clase, pero vamos a ver acá, ¿verdad? Vamos a llegar a ver que algunas de las consideraciones de las paradox es para referirnos a cosas que parecieran falsas, pero que son verdades. Entonces, si vamos al Orange Paradox, aunque ya lo tenemos en la imagen, aquí nos dice, bueno, the first recording is 1530 o 1540, es más o menos en 1530, 1540, donde esta palabra se adopta al inglés y viene del Middle English, viene del Middle French, perdón, viene del francés, pero a la vez, pues si viene del francés, viene del latín, que es lo que ya habíamos visto. Y claro, de esto del latín viene a la vez del griego, del Greek, y nos dice que es la definición de las palabras en su original, ya sea latín o griego, nos dice que es contrary to expectation, unbelievable, beyond belief. Es contrario a la expectativa, dice, o a lo que se espera. Es algo que no se puede creer. Es algo que va más allá de las propias creencias e incluso podemos decir del propio entendimiento. Entonces nos vamos a quedar con esta idea de que las beatitudes son paradox.
Y a partir de eso vamos a ir analizándolas y claro, rescatando algunos values que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Bueno, vamos a ir a el tema de hoy que ya son las prepositions. Quiero adelantar que van a quedar para mañana, ahora mañana tenemos la pausa porque es Wednesday y van a quedar, bueno, voy a dejarles una tarea, ¿verdad? Que sería la que está acá, esta de aquí, ¿verdad? Estas 4 pictures para que ustedes la realicen en casa. Esa va a ser la tarea para esta semana. Pero bien, antes de ir a eso, vamos a ver o echarle un vistazo a las clasificaciones. Ayer decíamos que íbamos a partir de la idea que de las preposition, ahora vamos a hablar, we are going to talking about 8 type or a preposition, or maybe 8 kind of preposition. 8 tipos de preposiciones. Comenzábamos hablando de las de time, ¿verdad? En donde las que figuran más son at, on, and in. Pero hay otras como before, during, after. Bueno, tenemos algo más. Ahora vamos a concentrarnos en las number 2, que son las preposition of place. Preposition of place usually indicate position, and they are easily discernible. The 3 most common preposition of place are on, at, and in. Nada nuevo. De esto ya lo veníamos arrastrando desde las primeras tablitas. At, on, and in aparecen en todos los tipos de preposiciones. Y para las de places, pues que nos indican la posición de un objeto, no pueden hacer falta. Dice, what made this interesting is that these 3 prepositions are used to indicate both time and place. But as I said before, they are easily discernible. Here are several examples of preposition of place. Vamos a ver los ejemplos. The cup is on the kitchen table. Bueno, esto es para decir que un objeto está ubicado en alguna parte. Es para ubicarlo en el espacio físico. Nos dice que una taza, una cup, is on the kitchen table. Está sobre la mesa de la cocina. Eso sería the kitchen table, la mesa de la cocina. Bien, luego, ¿verdad? Tenemos algo más. Nos dice, the cups are in the kitchen cupboard. Las tazas, este es plural. Y aquí debemos de ir distinguiendo cierta estructura cuando hablamos de preposiciones. Cuando hablamos de preposiciones vamos a encontrar una estructura común. No todas las oraciones llevan esta misma, pero digamos que es una estructura elemental para ubicar los objetos respecto de otros en términos de las preposiciones de lugares, ¿verdad? Lo normal es que nosotros vamos a tener aquí, le vamos a poner el subject one, un sujeto uno, que realmente puede ser un it, es decir, una cosa, como una cup, como dice por ahí, una taza. Entonces, vamos a agregar a esto el to be. O sea, el to be en términos de is, puede ser am, is o are. En esas 3 formas. O sea, como lo usamos para el presente simple. Y luego, ¿verdad? Vamos a agregar la preposition. Y después de la preposition vamos a poner un segundo sujeto. Este subject number 2 es el que nos sirve como de referencia para ubicar al primero. Entonces, si observamos esas oraciones, en la primera, the cup es el sujeto 1. En el segundo, ¿verdad? The cups, en plural, las tazas son el sujeto 1. Y la última dice, we like the cups. Si lo quitamos el we like, que eso es como nos gustaron a nosotros, pero nos concentramos en the cups, que es el sujeto de esa oración, vendría siendo entonces el sujeto 1. Y luego vamos a usar el caso de lo que sería el verbo to be. En las primeras 2 oraciones está el is y el are. En la otra no, porque no siempre vamos a tener esa estructura. Como en la otra se utiliza like como lo que es el verbo, pues no es necesario recurrir al to be. Pero la mayoría de veces cuando nos vamos a referir para ubicar las cosas en el espacio, vamos a usar esa forma. Sujeto al que nos queremos referir, el to be, en cualquiera de las formas, is, are o am. Si fuera yo, por ejemplo, diría I am, se puede también. Y luego la preposition.
la preposición y después el subject to, el segundo sujeto, o el que nos sirve como un marco de referencia para ubicar al primero, en dónde está el primero. Bien, aquí vemos algunas cosas de uso de estas. Primero, on tiene que ver con surfaces, tiene que ver con lo que está sobre superficies. In tiene que ver con las cosas cuando están dentro de otros objetos, como contenedores. Y at es para referirnos a lugares en específico. Cuando queremos ser muy específicos de que en este lugar vimos tal cosa, se usa at, sobre todo cuando ya no estamos en ese lugar. Porque podría surgir la pregunta, bueno, y esa última, we like that cup at the supermarket, ¿por qué no decimos in the supermarket? Nos gustaron las tazas en el supermercado. Ah, lo que sucede es que aquí lo que queremos hacer referencia, las tazas que están en ese lugar específicamente. Y no es cualquiera, sino que es uno solo. Y no las tengo yo aquí, no me las traje. Entonces, por eso a veces se usa at cuando somos muy específicos de esa manera. Otra forma de ver esa oración es que el supermaker posiblemente sea parte de mi daily routine, de mis rutinas diarias o que realizo cada cierto tiempo. Entonces, como es un lugar que visitamos con frecuencia, en vez de decir in, decimos at por la frecuencia en la que se visita. Vamos a ver las rules, ¿verdad? Algunas reglas de las que nos hablan por acá. La rule number 1 dice, when you refer to something with a surface, use the preposition on. Siempre que queramos referirnos a algo que tenga una superficie, que sea una superficie, vamos a usar on. ¿Cuáles son ejemplos de superficies? Bueno, las table serían el ejemplo ideal, la mesa. Pero también el piso, the floor, también es, digamos, una de ellas. Quizás esa, ya que me recuerdo, la vamos a agregar a la playlist que tenemos ahorita, ¿verdad? Porque hay una canción de la J-Lo que se llama On the Floor. Bien, ¿y por qué usa on y por qué no in? Bueno, porque nosotros no podemos estar in the floor, sino que estamos on, estamos sobre el piso. Estamos sobre el piso, entonces el piso es una surface. Luego tenemos, por ejemplo, también las paredes, the walls. Las paredes, cuando los objetos están sobre las paredes, usamos un the wall, un the wall. Esta les puede confundir porque dentro de la playlist les he puesto una canción muy famosa de Pink Floyd que se llama Another Brick in the Wall. Quienes ya vieron la playlist quizás ya notaron que está esa canción que dice In the Wall, pero eso es porque se están refiriendo a ellos a ladrillos, a ladrillos en la pared, no que estén clavados, sino que forman parte de una pared. ¿Ya? Por eso es Another Brick in the Wall, esa canción, porque no se están refiriendo a algo que esté colgado sobre la pared, sino a un ladrillo que forma parte de la pared. Bueno, tenemos aquí muchos ejemplos. Dice, the clock hands on the wall. Los relojes. Recuérdense que relojes en inglés hay dos. Están los watch, como el verbo watch, pero los watch son los relojes de acá que van en la mano, ¿verdad? Los clock son los que se cuelgan en paredes. Entonces, los clock siempre hang on the wall, siempre están on the wall. The names of the deceased are on the tombstones. Dice, los nombres de los fallecidos están, y miren, está el are on, están en las tumbas, ¿verdad? O las lápidas, esos son las tombstones, las lápidas. Claro, están escritos sobre esa superficie, por eso se dice on. Luego dice, the books are on the decks in the study. Bueno, hablamos que normalmente hablamos de tables, pero cuando tenemos un desk, que es un escritorio, que también se le puede llamar desktop, ¿verdad? A veces se hace la distinción. Por ejemplo, se habla de school decks, que sería el pupitre, está el desk, que es un escritorio, y el desktop, que también es un escritorio.
Entonces ahí se usa on porque es una surface, es una superficie y sobre esa superficie se ponen cosas. Y la última dice, the writing on the wall can to be removed. Ok, bueno, en este caso dice la escritura, lo que alguien escribió en una pared, en este caso sobre la pared, tiene que ser removido, por eso on the wall. Bien, por lo general, siempre que las cosas están sobre una surface, ahí vamos a utilizar on. La rule number 2 nos dice, when you refer to something inside or confine it, use the preposition in. Bueno, todo lo que está confinado o dentro. Y ahí están dos vocablos interesantes. Inside, literalmente un objeto dentro de otro, como una cajita donde metemos cosas. Pero confined, por ejemplo, nosotros podemos estar en un parque y estamos confined. Podemos estar en un área, digamos, como un forest, un bosque, y estamos confined. ¿Qué es estar confined? Confinado significa que no es que esté encerrado, sino que estoy dentro de un perímetro, dentro de un area, dentro de un área. Claro, puedo estar al aire libre, pero hay un perímetro en ese terreno o en ese lugar donde yo ando. Vivimos en San Salvador, sí, pero San Salvador tiene un perímetro. Vivimos en El Salvador, sí, pero El Salvador tiene sus fronteras que forman su perímetro. Entonces ahí vamos a usar in. Dice, the manual is in the cupboard, draw in the shelf. Bueno, aquí un par de palabras quizás para ambientarnos. Un cupboard es lo que aquí le decimos, bueno, nosotros no le decimos así, pero se traduce como una alacena. La gente acá le pone nombres en inglés y le dicen el pantry. Y si no, le ponen un nombre más coloquial nuestro que es el chinero. Eso es un cupboard, donde guardamos todos los utensilios o trazos de cocina. Una drawer es una gaveta. Entonces dice, the manual is in the cupboard in the shed. Esta tiene dos in. En primer lugar, un cupboard wall es una gaveta. Entonces, es la gaveta del pantry o la gaveta de la cena. Pero ¿esta dónde está? Está en the shed. Un shed es un cobertizo. Normalmente en las casas norteamericanas acostumbran tener afuera de la casa, por lo general en las yards, o sea, en los patios, suelen tener un shed que es como un cuartito de mantenimiento donde se guardan cosas que no se ven bien dentro de la casa, donde se guardan las tools, herramientas o cosas viejas. Entonces dicen, el manual está en la gaveta de la alacena que está en el cobertizo. O sea, la alacena está en el cobertizo y dentro de la alacena hay una gaveta y dentro de la gaveta está el manual. Bien. O sea, esto es como cuando uno pregunta, mira, mamá, ¿no has visto tal cosa? Entonces, mamá así da las instrucciones, ¿verdad? Porque dice, está en tal parte, en esto, dentro de lo otro. Porque sabe que si no nos da las direcciones exactas, nunca hallamos las cosas. ¿Ve? Y después viene y nos amenaza, ¿ve? Si yo voy y lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Ve? Bueno, entonces, si nos dan así toda la instrucción, pues claro que lo vamos a encontrar. Bien, ahora, el siguiente dice, the girls are in the shopping mall buying Christmas present. Dice, las chicas are, es el to be, sujeto to be, in, esa sería la preposición. Shopping mall, bueno, en el centro comercial, shopping mall. De hecho, los norteamericanos solo le dicen mall, le quitan lo de shopping. Y algunos británicos le ponen shopping center. Sí, como un lugar que vende ropa acá. Es curioso porque le han puesto un nombre que no utilizan los norteamericanos, pero ellos venden ropa americana. Pero shopping center no es un nombre común para los estadounidenses. Ellos prefieren decirle nada más mall o shopping mall. Los que le dicen shopping center a los centros comerciales son los británicos. Los British sí usan el término así.
Pero bien, dice buying, comprando el Christmas present, regalos de Navidad. Entonces, ellas están en donde, en el shopping mall. El shopping mall no es un lugar cerrado. Hay muchas entradas, muchas salidas. Ellas están confined, están confinadas en ese lugar. Bueno, la siguiente dice, the bulls are in the jar in the shed. The bulls, bueno, los bulls son los pernos, ¿verdad? Los pernitos esos para los que se enroscan, ¿verdad? Are, to be, ¿dónde? In the heart. Bueno, un jar es un bote, ¿verdad? Es un bote, una jarra, podríamos traducirlo como una jarra de vidrio, ¿verdad? Un contenedor, un bote. In the shed, en el cobertizo. Entonces, este tiene dos in. La última dice, David left the book in the car. David left the book in the car. Cuidado con la palabra left. La palabra left, por lo general, nosotros la asociamos a los lados. Right and left. Right and left. Pero left tiene otros meanings. Es el pasado del verbo leave, o sea, el verbo dejar, olvidar algo. Entonces, left es el pasado irregular de leave. En este caso es un verbo en tiempo pasado. No vayan a pensar que se refiere a la preposición de el lado izquierdo. No, en ese caso es un verbo. Entonces, estamos diciendo que a David se le olvidó o dejó el book, el libro in the car, adentro del carro. Incluso podríamos usar inside the car, porque decíamos, mira, hay una diferencia entre in y hay una diferencia entre inside. Pero en la práctica a veces se usan iguales, sin hacer distinción entre una y otra. In, pues implica que es algo que está dentro, pero no necesariamente está cerrado. Pero inside significa que está completamente cerrado. Vamos ahora a la rule number 3. Dice, when you refer to a specific point, use the preposition at. Rebecca is at work at the moment. Candace will meet David at 8 at the restaurant. The minister will meet at the church for study Bible. I will meet Candace at midnight on New Year's Eve. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos el uso de at como una preposición para cosas muy específicas. Lo veíamos en aquel triangulito que iba hacia abajo donde era very specific, de hecho. Estamos diciendo, Rebecca is at work. ¿Por qué decimos at work? Porque es algo específico, sí, pero también porque forma parte de una rutina. Ya decíamos que es muy común decir at the school, at university, at work, at supermarket, aquellos lugares que visitamos con mucha frecuencia. Y luego, at the moment, ¿por qué no decir in this moment? Podría ser otra forma de decir en este momento, pero at the moment es una variante que es para hacer énfasis ahorita, en este preciso momento. Luego, la siguiente dice, Candace will meet David at 8 p.m. at the restaurant. Ella se va a reunir con David a las 8. Ya habíamos dicho que siempre que digamos horas, vamos a usar la preposición at. Nunca vamos a usar ni on ni in. La preposición que va con el time, con el specific time, es con at. Pero esa tiene otra, que no está muy marcada, pero dice at the restaurant. ¿Qué significa este at the restaurant? Significa que ellos se van a reunir, pero no adentro del restaurante, sino que se van a reunir en la entrada del restaurante. O sea, él va, si llega ella primero, ella va a esperar afuera a que llegue David. Si David llega primero, él va a esperar afuera a las puertas del restaurante, a lo mucho en lo que le dicen los lobbies o las áreas de las recepciones, ¿verdad? Sentado, pero no en la mesa ya adentro, sino en la parte de la entrada. Y el último dice, bueno, perdón, el tercero dice, the minister will meet at church. Bueno, el ministro se encontrará en la iglesia. ¿Por qué está at church? Bueno, porque significa que es un lugar que él frecuenta. Él ahí pasa mucho tiempo. Es parte de sus daily routines. Luego dice, I will meet Candace at midnight. Nuevamente eso tiene que ver con la hora.
Midnight es como decir that 12 o'clock. Es como decir las 12 en punto, ¿verdad? De la madrugada. Entonces se usa con at. Igual con noon, para decir las 12 del mediodía, aunque no damos la hora, podemos decir at noon. Y ya se sabe que son las 12 en punto, las 12 o'clock, pero en este caso del midday y no de la midnight. Nos dice, of course, there are several more prepositions of play, however, they are easily identified such as under, over, need, behind, outside, inside, between. Aquí están muchas más. Hay otros ejemplos. Dice, the ball rolled under the keyboard. Under, rodó una pelota debajo de la alacena. The boy jumped over the fence. El chico saltó, jumped over the fence, saltó sobre la cerca. The dog was near the swimming pool. El perro estaba cerca, ¿verdad? De la piscina o de donde se nada. The broom was behind the door. The puppy was inside the house. The cat was inside the house. The thief hid between the sheets. Bueno, tendríamos ahí muchas más. Bien, entonces, dos cosas, porque ya nos queda poco tiempo. En primer lugar, necesito que para mañana me trabajen con esta página, ¿verdad? Esa va a ser la tarea de esta semana. Esa va a ser la homework. Entonces, necesito que mañana, ¿verdad? Comiencen a trabajar con eso como homework y me manden los ejercicios resueltos. Esa sería la tarea de esta semana. Homework for this week. Bien, esto pueden trabajarlo digital, ¿verdad? Como ya lo han hecho algunas veces, lo pueden hacer digital. Me mandan la captura de pantalla con sus respuestas si lo hacen digital. Si no es digital, entonces lo pueden hacer impreso y solo escriben encima. Si no ese es el caso, pues, y no tiene usted cómo hacerlo, solo le pediré que en un cuaderno las resuelva, pero no es necesario que me dibuje las imágenes. Basta con que solo me dé las respuestas, ¿verdad? Así con esos números. Y con el ejercicio, con la indicación que está arriba de cada ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, en la primera parte, ¿verdad? En ese primer ejercicio acá, lo que tienen que hacer es choose the right option. Tienen de escoger la opción correcta. Ojo, aquí right no tiene que ver con la derecha, aquí tiene que ver con lo correcto. Entonces, aquí aparecen elementos en esa página, en esa picture, perdón, de una kitchen, de una cocina. Entonces ustedes tienen que escoger si between o under es la correcta. Next to or under, in or on, under or next to, under or opposite, on or in, near or in, next to or under, above or under. Esa es en la primera, escoger una de las dos. En la segunda, ¿verdad? Tienen que decir si es true o false, si la oración que está ahí es cierta o es falsa. La primera está un poco cortada, pero dice the chair, la silla, is next to the desk, está cerca del escritorio. Y sí, ahí vemos que la silla está a la par. Entonces, lo que van a decir ahí nada más, it's true, o simplemente true. Vea, solo le ponen true o false, dependiendo si la oración que está ahí, de acuerdo a la imagen, es cierta o es falsa. En el siguiente, ¿verdad? Este que dice complete with the right preposition, aquí ustedes tienen que proponer. O sea, acá ustedes van a escribir cuál es la preposición que le correspondería a cada uno de esos objetos que están por ahí. Esperaría que si no me preguntan a mí, ¿verdad? Le pregunten a Google por algunos términos que están aquí, que posiblemente resulten desconocidos o palabras que no son parte posiblemente de su vocabulario, ¿verdad? Así que yo espero con esta tarea que no solo se dediquen a resolverla, sino que también se dediquen a decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto que está acá? Y averigüen ya sea buscando la traducción o en internet o preguntándome a mí si no llegan a encontrar information. Y la última dice multiple choice. Aquí tienen opciones, 3 opciones en cada caso. Tienen que decir si es under, next to o opposite. Tienen que decir si es near, opposite o behind.
Tienen que decir si es under, behind o above. Y en la última si es in, on o between. Eso sería entonces la tarea para esta semana. Por otro lado, hay una segunda situación y es que esta semana, el día viernes, el Friday 27, el viernes 27, vamos a tener una pequeña actividad de conversatorio. El conversatorio va a ser con la playlist, es decir, con la lista que les envié de canciones en inglés, ¿verdad? Que tienen preposiciones. Ese conversatorio lo vamos a tratar de hacer en English, for practice your English. I'm going to make you a question like, hey, tell me, what is your favorite song? Or maybe tell me what is your favorite of these songs? And tell me why. Tell me why. And tell me what is maybe one or two. How many prepositions did you find in this song? Voy a hacerles preguntas, ¿verdad? Cada uno. Ahí van a participar todos. Entonces, atentos porque la idea es hacer una práctica de conversation. ¿Cuáles van a ser las preguntas? Bueno, what is your favorite song? ¿Cuál es su canción favorita o cuál fue su canción favorita de esa playlist? Why? Tiene que decir por qué. Tiene que decir, I like this song because. Me gustó, ¿por qué? Y dar el because en English. Y en otra pregunta les diré, hey, tell me, how many, cuántas, how many prepositions did you find in this song? ¿Cuántas preposiciones encontró en esa canción? Entonces, eso traten de prepararse, ¿verdad? Para el día Friday, porque de esa va a ser, digamos, sacada una nota de esa actividad, ¿verdad? De ese conversatorio, a cada quien le voy a dar un tiempo para que comparta lo que le pareció la music o su favorite music. Bueno, that's gonna be all. Thank you. Goodbye, everybody. I will Bye, teacher. Thursday. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Thank you.